Muy bien. Y ya estamos en Facebook Live, transmitiendo en vivo, queridos hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por apoyar esta plataforma de estudios bíblicos. Y quiero comentarles que el día de hoy tenemos a nuestro hermano Ricardo Redeneira, que me da mucho gusto escucharlo nuevamente. Yo tengo mucho aprecio y mucho cariño a nuestro hermano. Me da mucho gusto verlo otra vez aquí con nosotros. Así que gracias a usted, hermanito, por haberse dado un tiempito para poder compartir con nosotros la palabra de Dios hoy día. Y gracias, por supuesto, a los hermanos que están aquí apoyando. Hermano Néstor, ¿quiere decir algo? Micrófono, por favor. Me voy a tomar una libertad que nadie se la toma. Estamos Quiero bien. mandarle un saludo, un abrazo, un beso cariñoso a nuestra hermana Marisa, que hoy día está de cumpleaños. Marisa de Figueroa. Nuestra ¿Ya? hermana Marisa de Figueroa. Ya, feliz cumpleaños para nuestra Sí. hermana Marisa de Figueroa, entonces, que está de cumpleaños el día de hoy. Que Dios Muy le bien. bendiga mucho en su Y que la vida. prospere mucho y le dé muchos años más de vida. Bueno, muchísimas gracias por el aviso, hermano Néstor. Dios bendiga a nuestra hermana, entonces. Y vamos a continuar entonces. Muchas gracias por el aviso, hermano Néstor. Vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial entonces. Y posteriormente vamos a dejar a nuestro hermano Ricardo, que nos traerá la palabra del Señor el día de hoy. Hermanito Mario Peña, ¿cómo está usted? Buenas noches, hermanitos, también. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. Por de Dios. Qué bueno, Saludos a la hermanito. hermana Doris. Saludos los mandó, que ahorita no se podía conectar, que la disculpara. Gracias, hermana. Gracias por el aviso. Hermanito Mario, ¿podría dirigirnos en una oración en esta ocasión? Claro que Hermano, sí. hermano, Usted me dice cuándo. Cuando el hermano Néstor hable. disculpe, hay una hermana que se conecta con nosotros que es de Catacaos, Perú, la hermana Julia. ¿Ya? Sí, sí, Y sí, ella claro. tiene 4 niños, uno de 12, uno de 9 y otros más chicos y uno de 11 meses, de 1 año y 11 meses. Pero están todos con problemas de salud y ha pedido si por Mm, favor le pueden acompañar en una oración, como ok. también a la hermana Judy y su hija. También son de Catacaos y su suegra. Por favor, hermano Mario. Los hermanos de Los hermanos de Catacaos, Catacao, norte del Perú. Perú. Sí. Sí, norte del Perú. Ya, hermanito, adelante, por favor. Oremos. Señor Dios de los cielos, que formaste las estrellas y el sol, la luna, la tierra con toda su naturaleza. Gracias, Padre, por las montañas, por los ríos, por las selvas y toda tu hermosa creación que has hecho para nosotros, para vivir, Señor, en este hermoso mundo que has hecho para nosotros. Gracias por tu bendita palabra que nos habla de tu poder, de tu sabiduría, de tu grandeza, de tu amor tan inmenso que has mostrado al hombre al hablarle, Señor, no solamente por tus siervos los profetas, sino por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque Él vino, Señor, en persona y hizo maravillas y habló tu palabra y puso el ejemplo, cómo quieres, Dios eterno, que el hombre viva. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Reconocemos, Dios eterno, que te necesitamos, que dependemos de ti, como son las hermanas de Perú, Señor, que se han mencionado, la hermana que tiene 4 hijos que están enfermos, la otra hermana, Señor, de esa área de Perú, que han rogado las oraciones de nosotros, rogamos que les bendigas, que seas con ellas, Señor, que las medicinas, los alimentos les ayuden para que se recuperen. Padre Santo, te damos gracias por la hermana Marisa, que cumple un año más de vida. Rogamos por su esposo, por su familia, por ella, que les des tranquilidad y salud, Padre. Por hermano Sergio, Señor, Pino, y por su madre, también que les cuides y les bendigas. Te damos gracias por nuestro hermano Ernest, Señor, que ha estado mejor. Rogamos que le sigas ayudando y los demás hermanos que padecen esos climas fríos por esos terrenos. Padre Santo, rogamos que bendigas a nuestro hermano Ricardo, que esta tarde noche nos traerá tu bendita palabra, que recuerde lo que ha estudiado, que lees palabras sencillas para que nosotros podamos ser fortalecidos con tu palabra. Reconocemos, Señor eterno, que te necesitamos y rogamos tu misericordia. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Mario, por traernos esta oración, para dar inicio, por supuesto, en este día viernes ya que se nos está terminando la semana, para que podamos escuchar entonces la palabra del Señor una vez más. Y, por supuesto, recordarles que este estudio bíblico está siendo transmitido en vivo y en directo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez, por si alguno de ustedes quiere compartirla. Y también, por supuesto, será subido una vez terminado este estudio a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, tal como suena, Iglesia de Cristo PDA. Así que si quieren buscarlo, si quieren revisar más estudios bíblicos, ahí pueden ustedes encontrarlos. Y ya llegó el momento entonces, hermano Ricardo, el micrófono es todo suyo, que el Señor le bendiga. Adelante.
Su micrófono, hermanito Ricardo. Ahí sí, ahora sí. Ok, muchas gracias por la invitación. Para mí es bien especial este momento. Seguir comentándoles a ustedes que todos los estudios, gran parte de los estudios, yo también se los comparto a mi hermano Nelson Cañete. Ustedes saben que es un hermano que independientemente de los años que lleva postrado en cama, ha sido un hermano fiel. Siempre me interesa compartir esto porque es un buen ejemplo para muchos de nosotros. Y compartir también una información que me hizo llegar la doctora, que lo ve a él, que le llama mucho la atención que durante todos estos años que él ha estado postrado en cama, nunca se ha escarado. Ustedes saben que las escaras son los primeros síntomas que tiene una persona cuando empieza a pasar mucho tiempo en cama. Y le sorprende que se haya mantenido ya, digamos, vivo, ya, porque las probabilidades de vida de una persona en esa condición son escasas. Sin embargo, ya, para ella, como doctora, le llama mucho la atención, ya, estas dos particularidades de mi hermano Nelson y que de alguna manera cobra ánimo y fortaleza con los estudios que compartimos ya todos los días ya con él. Así que por eso, Ernest y todos los hermanos, todos los estudios son un insumo de ánimo y de fortaleza para mi hermano Nelson. Eso me interesaba poder compartirlos con ustedes. Muy bien, el factor Lázaro. No cabe la menor duda, hermanos, que Lázaro tiene una connotación y tiene una relevancia importantísima. Habrán tantos estudios como hermanos que puedan tratar este tema. Siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber alguna lección que vamos a poder rescatar de Lázaro. Pero ahora me interesaba poder compartir con ustedes algunos elementos que son como bastante relevantes. Pero antes de entrar en el tema, quiero plantear una pregunta. ¿Cuál es el sustento, ya, y la base del Evangelio? Yo hice esta pregunta también en la reunión el domingo pasado, cuando nos estuvimos reunidos allá en Serena, precisamente ahí con el hermano en la congregación donde está el hermano Néstor. Y si uno hace esta pregunta, obviamente pueden salir varias respuestas. Pero hay respuestas que son comunes, que tienen que ver precisamente con el creer, con la fe, con la perseverancia. Pero por sobre todas las cosas, hermano, hay una palabra que es clave para que se pueda articular el concepto del Evangelio. Y tiene que ver con la resurrección. Cada vez que nosotros abordamos el tema de la resurrección, tiene un impacto, no solamente hoy en día, sino a través de la historia. No se olviden que los saduceos no creían en la resurrección. Y siempre ha sido un tema, hermanos, ver cómo abordamos, cómo predicamos y cómo nos convencemos nosotros mismos acerca de la resurrección. Y fíjense que para Pablo, ya, era un tema también. En 1 Corintios, en el capítulo 15, un texto que es conocido por ustedes, pero me interesa ya abordar desde la mirada que tiene el apóstol Pablo acá en el versículo 14 de 1 Corintios, capítulo 15, porque toma todo este capítulo con la idea de poder fundamentar, argumentar este tema de la resurrección. Cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14 en adelante, dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Yo quiero que por favor ustedes se fijen, voy a desglosar estos textos ya para que vayamos viendo algunas ideas, fuerzas que se va desglosando en el análisis de estos textos. Dice, y si Cristo no ha resucitado, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana también dice nuestra fe. En otras versiones dice inútil, ¿ya? Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, es inútil, no sirve. Todavía
estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, de misericordia. Si ustedes se dan cuenta, son como frases que van siendo encadenadas. No hay ninguna que sobre, no puedo sacar ninguna de contexto, pero cuando el apóstol Pablo empieza a hacer este análisis y lo vamos desglosando, entonces menciona las consecuencias, ¿ya? Si la resurrección llega a ser una fábula, viene a ser una historia bonita. Es algo que es totalmente falso, ¿ya? ¿Se escucha bien? Ay. Sí, hermanito, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Sí, sí, sí. Ok. Vana, por lo tanto, dice, o inútil es nuestra predicación, primera cosa. Segundo, nuestra fe también es inútil. Tercero, somos falsos testigos, ¿ya? Mentirosos, en otras palabras, acerca de Dios. Todavía estamos, dice, en nuestros pecados. Todos están muertos o perdidos y somos, por lo tanto, lo más digno de lástima. Hay como un efecto en cadena, ¿ya? Cada uno de estos conceptos, cada uno de estos puntos que establece el apóstol Pablo, tiene que ver precisamente cómo él tiene que tratar de profundizar, convencer, ¿ya? A aquellos que de alguna manera todavía el tema de la resurrección les generaba como mucho ruido. De alguna manera, ¿ya? A través de los años, hoy día todavía sigue generando este tipo de situaciones o conceptos contradictorios. Podemos entonces, hermanos, darnos cuenta que más allá de todo lo que pueda decirse, el Evangelio entonces se sustenta específicamente y absolutamente en el concepto de la resurrección. Es la esperanza de la vida versus lo que refleja Satanás, que es la muerte. Son dos ideas totalmente antagónicas y dos ideas o conceptos totalmente opuestos. Y en este contexto, hermanos, la figura que provoca una serie de contradicciones en la sociedad judía, además de Jesús, es Lázaro. Porque Lázaro ya presenta, podríamos decir, viene a ser como el preámbulo y una antesala de lo que iba a ocurrir un poco más adelante con Jesús. Lo que está haciendo Lázaro es tratar de evidenciar frente a la sociedad judía que la resurrección es real, no es una fábula, no es una historia bonita o romántica, es algo real. Y la evidencia está ahí, palpable, visible, delante de todos. Un poco más adelante, ¿ya? En Juan, el capítulo 11, en el versículo 23 hasta el versículo 25, en este relato que tiene precisamente Jesús con Marta y María, el punto central tiene que ver precisamente con el tema de la resurrección. Y cuando están aquí, ya junto con Marta y María, vamos a Juan capítulo 11, versículo 23, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le dijo, mira, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, dice, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Fíjense que es tan importante esta pregunta. ¿Crees esto? Marta y María tenían claro la profundidad y la implicancia de lo que Jesús en ese momento estaba diciendo. Cuando Marta le responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, ¿estaba consciente de lo que eso significaba? Cuando nosotros estamos a puertas de la muerte y alguien nos dice, mira hermano, tú vas a resucitar, ¿tenemos claro de lo que eso significa? ¿O tratamos de aferrarnos
todo lo que más podamos a esta vida, porque de alguna manera el concepto de la resurrección todavía no lo tenemos claro, no lo tenemos tan incorporado en nuestras vidas que viene a ser una certeza absoluta. Por eso Jesús, aun cuando ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, ¿crees esto, Marta? ¿Crees que es factible eso? Porque una cosa es lo que nosotros decimos desde la conceptualización y otra cosa es cuando nosotros nos enfrentamos al hecho, como en este caso. Muy bien. Yo soy, dice, yo soy el que soy, la resurrección y la vida. Nadie hasta ese momento tenía claro ni las dimensiones ni el alcance de lo que significaban esas palabras. Muy bien. En el verso 39, 38 y 39. Entonces Jesús dice, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro, era una cueva, y tenía, dice, una piedra puesta sobre ella. Nos vamos introduciendo en el evento clave, determinante. Fíjense que acá va a marcar un antes y después dentro de los judíos que estaban ahí. El antes y después de lo que significa precisamente los eventos que iban a ocurrir, por varias razones. No solamente era esta multitud que estaba ahí ansiosa de ver, digamos, este espectáculo de lo que iba a hacer Jesús, sino de lo que efectivamente iba a ocurrir en ese momento. Y entonces los eventos van ocurriendo de manera ordenada. Estaba, dice, fue al sepulcro, era una cueva, tenía una piedra puesta sobre ella, y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana, dice, del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días dice que murió. 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces dice, quitaron la piedra. Jesús, entonces, cuando quitaron la piedra, alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias, dice, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú, dice, me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó, dice, con una fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Es interesante, hermanos, que lo que está ocurriendo acá no es algo que está ocurriendo a través de una improvisación, sino que hay una serie de eventos que ocurren porque el Señor ya lo había ordenado y lo había programado de tal manera que esa multitud, después de que ocurriera este evento, pudiesen creer. Y los eventos que ocurren es, primero, había una multitud. Este hombre ya estaba en un alto estado de descomposición. Hacía 4 días, dice que estaba ahí. Por lo tanto, cuando mueven la piedra, el olor que expele al mover la piedra, no le cabía la menor duda a la multitud que estaba ahí que Lázaro ya estaba en ese estado de descomposición. En ese momento, cuando toda la gente tal vez está como impactada por lo que estaba ocurriendo en ese momento, dice que el Señor ora al Padre delante de todos los que estaban ahí. ¿Cuál es el objetivo? Para que crean que tú me has enviado. Ese era el objetivo, para que creyeran, para que no cupiese la menor duda ni la más mínima incertidumbre de que lo que iba a ocurrir ahí era algo impactante, que iba a remover conciencias y las memorias de cada uno de los que estaban ahí. Y entonces dice que grita, dice con fuerte voz, para que todos los que estaban ahí pudiesen escuchar. Lázaro, dice, sal fuera. Ven fuera, Lázaro.
Y fíjense ustedes, yo trato de imaginar lo que estaba ocurriendo en ese momento. La multitud ahí expectante, un hombre que estaba en estado de descomposición, y de repente, ya aparece, dice, envuelto en un sudario, ya el rostro envuelto en un sudario, los pies y las manos, dice, atadas. Y Jesús le dice, desatarle y dejarlo ir. Podríamos nosotros dejar la historia acá y decir que qué impactante realmente el triunfo de la vida sobre la muerte, sobre el que tenía el imperio de la muerte. Jesús demostrando que tiene el poder precisamente para poder traer desde el seno de Abraham a, al que estaba ahí, al espíritu de Lázaro, para volverlo a colocar en el cuerpo, para poder renovar ese cuerpo que estaba en descomposición y posteriormente pudiese salir a la vista de todos. Marta, María y todos los que estaban ahí estaban siendo testigos de un evento que era increíble. Y fíjense ustedes, hermanos, ¿ya? Que frente a todos los milagros que el Señor había hecho, la multiplicación del pan y los peces, los milagros de la sanidad, el milagro que tenía que ver con la resurrección era el milagro culmine. ¿Por qué? Porque estaba demostrando el poder que tenía el Señor sobre la vida, sobre la muerte y sobre los espíritus. Entonces, si las personas no creían con eso, no iban a creer con nada. Y por eso yo siempre digo, hermanos, que si uno no quiere creer, no va a creer con nada. La evidencia estaba ahí, el ejemplo estaba ahí, y era algo impactante lo que estaba ocurriendo. Verso 45 dice, por esto dice, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, dice que creyeron en él. El objetivo entonces del Señor se había logrado. O sea, no cabía la menor duda de que efectivamente los que estaban ahí habían creído. Y por eso yo decía, podríamos dejar la historia acá, podríamos decir que efectivamente ya se logró el propósito, la gente creyó, Lázaro resucitó, se tuvo la victoria sobre la muerte y está demostrando entonces el poder absoluto de Jesús. Pero todas las historias también tienen otros elementos que empiezan de alguna manera a matizar estos eventos. Muy bien. Luego que ocurre eso, tenemos entonces en Juan en el capítulo 11 y en el versículo 47, 46 y 47. Luego que todos habían creído, muchos de los que estaban ahí habían creído en él, dice, pero algunos de ellos, es decir, no todos creyeron. Para no todos fue algo realmente convincente el factor de la resurrección de Lázaro. Y fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y entonces, fíjense ustedes qué interesante lo que ocurre acá. Los principales sacerdotes y los fariseos, los responsables de guiar espiritualmente al pueblo, convocaron entonces a un concilio y decían, bueno, ¿qué hacemos? Realmente es un problema. Realmente es un problema. ¿Por qué? Porque este hombre está haciendo muchas señales. O el problema es, muéstranos señales para que creamos, o el problema es, está haciendo muchas señales. La pregunta que ellos hacen acá en el concilio es, ¿qué podemos hacer? Realmente es un tremendo problema. ¿Por qué es el problema? Porque el versículo 48 dice, si le dejamos seguir así, es decir, si sigue este hombre haciendo todos estos milagros, todos van a creer en él. Y realmente va a ser un tremendo problema que vamos a tener. ¿Por qué? Porque los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Y entonces realmente es un problema. Y yo quiero, hermanos, que ustedes se den cuenta cómo, ya dentro de la naturaleza del hombre,
El tema de creer a veces va más allá de los sentidos. Tiene que ver con la voluntad, con la disposición. Por eso cuando uno predica el Evangelio, a veces hoy en día cuesta, es difícil predicar el Evangelio. Pero es difícil no porque el folleto no sea explícito o porque no se cuente con las condiciones o las capacidades. Es porque siempre van a haber personas que independientemente de lo que ustedes digan y de los argumentos que ustedes o nosotros presentamos, no va a ser suficiente. Y por eso en este contexto es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que sacarlo de en medio. Y luego de debatir entre ellos, llegan entonces al versículo 53 para poder llegar a una conclusión. La única manera de poder evitar de que Jesús pudiese seguir generando problemas es que desde ese día planearon entre sí matarlo. ¿Cómo podemos nosotros, ya, para llegar a esa conclusión o podemos llegar a definir como resultado de un problema el homicidio o la muerte? Para un grupo de líderes religiosos que tenían como única función la dirección y la orientación religiosa de un pueblo. Pero para ellos era más importante poder sacarlo de en medio porque estaba siendo un obstáculo y un problema para sus propósitos. Y por eso que la única manera era matarlo. Muy bien. Interesante, porque a este dador de la vida ya había que eliminarlo. Bueno, 6 días antes de la Pascua, luego que Jesús se entera de esto y trata de escabullirse entre medio para que no logren su propósito y no lo vayan a tomar preso o detener o lo vayan a encarcelar, entonces dice Jesús 6 días antes de la Pascua, dice el capítulo 12, el verso 1 de Juan, va a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Me imagino yo, qué interesante, una cena donde está Jesús, el responsable de traerlo a la vida, estaba Lázaro, el testimonio vivo de la resurrección, estaba Marta, estaba María. Había una cena, estaban los cuatro ahí juntos. Y en esta cena, ¿verdad? En donde estaban ahí los cuatro juntos, dice que, verso 2, Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él, ahí conversando animadamente, tal vez. Y entonces, en ese contexto, viene María, ¿verdad? Toma una libra de perfume, ¿ya? Le unge los pies y estando Judas ahí, como que le genera mucho ruido el hecho de que se pierda, entre comillas, ese perfume tan valioso en lo que estaba haciendo María. Pero en el verso 9, la multitud que había sido testigo de la resurrección se enteró que Jesús estaba ahí, en la casa de Lázaro. Y entonces dice que la gran multitud de judíos, esta gran multitud de judíos, fíjense ustedes que estamos hablando de un número indeterminado de personas, se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús. Aquí ahora el protagonista de la historia no es Jesús, es Lázaro, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces toda la gente tenía que venir acá y ver, pero está Lázaro, aquel que estaba ahí, muerto 4 días, en donde su cuerpo hería, ¿verdad? Y que nosotros fuimos testigos cómo sale vestido en ese sudario, se levanta y ahora está ahí, cenando junto a Jesús, junto a sus hermanas. Tenemos que ir a ver. En una de esas quizás no era Lázaro. Tenemos que ser testigos de lo que está ocurriendo en ese momento. Y entonces por eso que Jesús no era relevante en este momento, era Lázaro, ¿verdad? Sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado entre los muertos. Pero cuando está ocurriendo toda esta historia, y la multitud viene, ¿verdad?, a Betania y está ahí para ser testigo de lo que estaba ocurriendo, nuevamente, los principales sacerdotes
también tomaron otra determinación. No solamente hay que matar al dador de la vida, sino también tenemos que eliminar, sacar del medio al responsable del testimonio de la resurrección. Lázaro por un lado y Jesús por el otro. Por eso, pero los principales sacerdotes, verso 10, dice, resolvieron matar también a Lázaro. Hay que sacar a los dos en medio, realmente. Y qué interesante lo que dice el verso 11, porque por causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Muchos. Entonces, fíjense que acá el factor Lázaro era tan determinante, era tan importante, porque muchos judíos se estaban apartando y estaban creyendo en Jesús. Estaban perdiendo esta influencia que tenían entre los judíos. Estaban perdiendo credibilidad, estaban perdiendo poder, estaban perdiendo influencia. Y no solamente tenemos a Jesús, sino que también tenemos a Lázaro, ambos ahí, ¿verdad? El responsable de la vida y el testimonio vivo de la resurrección, del que logró derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Entonces Satanás estaba aquí realmente complicadísimo. Y entonces había que ver la forma, la estrategia, la manera para sacarlos a los dos del medio. Porque por causa de él, dice, muchos de los judíos se apartaban y creían en él. En el capítulo 12 y en el versículo 19, y entonces este es como la guinda de la torta, ¿no? Porque no solamente tenían el problema de que se apartaban y creían en él, sino, dice el verso 19, entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? Mirad, dice, todo el mundo se ha ido tras de él. Todo el mundo se estaba yendo tras de él. El príncipe de este mundo, que es Satanás, estaba perdiendo ya esa influencia absoluta que estaba teniendo. Y realmente era un problema para ellos, era un problema para Satanás, para los fariseos, para todos los que estaban en ese momento, que tenían un rol de autoridad y de protagonismo, era un problema. Y por eso que la pregunta que ellos hacen, ¿veis? ¿Ven ustedes que no están consiguiendo nada? De alguna manera, todo el mundo se está yendo tras de él. Y cuando yo miro esta expresión y esta frase que ellos manifiestan, ¿verdad? Es que el mundo se está yendo atrás de él. Realmente era un tremendo problema. Y con mayor razón entonces había que ver la manera de poder sacarlo del medio. En el capítulo 12 y en el verso 37 vemos entonces ya que a veces, hermanos, y es lo que yo decía, no la cantidad de señales van a hacer la conversión de las personas. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, dice, no creían en él. No creían. No van a creer. Y ahí está, no el determinismo, sino el libre albedrío. Tú decides qué es lo que haces con tu vida. Yo decido qué es lo que voy a hacer con el día a día. Yo decido qué hago, ¿verdad? Cada primer día de la semana. Yo decido qué es lo que hago con mi futuro, con mi presente. Eh, si yo no quiero creer, nadie me va a hacer creer. Y por eso que, aun cuando había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Y cuál era la razón? ¿Por qué? Bueno, retrocedemos unos capítulos más atrás, vamos al capítulo 8, ya, y en el verso 37, nosotros vemos, bueno, ¿cuál era la razón? Porque siempre hay una razón detrás de todo esto. Y por eso Pablo dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Yo creo que el examen, el autoanálisis que nos tenemos que hacer, a veces nos permite darnos cuenta cómo estamos. A veces somos muy insensibles,
A veces pareciera que Satanás está teniendo un grado de influencia en nuestras vidas, no nos damos cuenta cómo nos estamos alejando, y por eso que a la medida que nos vamos nosotros evaluando, examinando, nos damos cuenta qué tan lejos o qué tan cerca estamos, ¿ya? Y eso nos permite poder hacer los ajustes necesarios para poder hacer las correcciones. Y por eso que en esta relación que tiene con los judíos y en el verso 37 dice, Sei dice que soy descendiente de Abraham. Sí, yo lo tengo muy claro, dice el Señor, y sin embargo procuráis matarme. Y esas son las vitales contradicciones que a veces nosotros nos encontramos. Y no solamente en el caso de los judíos, sino también a veces con nosotros mismos. Hay contradicciones vitales. Por un lado decimos una cosa, pero por otro lado estamos haciendo otra. Sé que soy descendiente de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra dice no tiene cabida en vosotros. No hay cabida. No tiene lugar. Yo hablo, dice, lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijo de Abraham, pues hagan las obras de Abraham. Pero ahora ustedes procuran matarme. A mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. ¿Se dan cuenta? Traten, y lo que está haciendo Jesús es tratar de que ellos puedan razonar, que de alguna manera puedan sacar alguna conclusión. Haya una incoherencia entre lo que ellos están diciendo y lo que están haciendo. Vosotros hacéis, dice, las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Qué raro. Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Y aquí entonces es el golpe de gracia que el Señor le da. Porque en este concepto de padre, ya, todos tenemos un padre. El punto es poder definir padre de quién somos o quién es nuestro padre. Y por eso acá el Señor sin tapujos se le dice, soy de vuestro padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre, que es el diablo. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y si nosotros llevamos esto a la iglesia, hermanos, a veces es importante poder hacer una reflexión de qué padre tenemos. ¿Por qué a veces nos molestamos cuando alguien nos exhorta? ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien nos corrige? ¿Por qué nos duele cuando alguien nos trata de mostrar que estamos haciendo algo incorrecto? ¿Por qué no agachamos la cabeza y decimos, sí, tienes toda la razón? Porque la idea acá es tratar de llegar a nuestro destino final. Para eso es lo que luchamos. A veces nos olvidamos, hermanos, que somos peregrinos. Y cuando hablo de peregrinos es porque en algún momento vamos a morir. Por eso Hebreos 9 dice, bueno, hay una certeza ahí, ¿verdad? Está establecido que todos mueran, todos. Por lo tanto, unos primero y otros después vamos a morir. Pero, ¿lo tenemos claro? ¿Lo tenemos asimilado en nuestras vidas? Acá hay dos paternidades, si es Dios o el diablo. No hay una paternidad intermedia, no hay un mix, ¿ya? No hay una combinación, esta es una combinación media rara entre Dios y Satanás. No, o es nuestro padre, el diablo, o es nuestro padre Dios. Pero para poder tomar esa definición, tenemos que tener claro que va en relación de nuestros actos, de nuestros hechos. Por eso que lo que hace el Señor es desenmascarar lo que realmente eran cada uno de ellos. Vuestro padre es el diablo, es mentiroso y es homicida. Por eso, desglosando esto, dice, pues procuráis matarme. Verso 41, hacen la obra de su padre. Verso 43, no pueden escuchar mi palabra. Y a veces tenemos que pensar nosotros, hermanos, si nos molesta cuando escuchamos un mensaje que toca algo
que tiene que ver con una falta de nosotros. ¿Nos molesta? No podemos escuchar, dice, no pueden escuchar mi palabra. Ustedes, dice, son de su padre, dice el diablo. Ustedes no oyen la palabra de Dios. No tiene cabida en ustedes. Son mentirosos. Qué interesante cómo el Señor empieza punto por punto a llegar a esta conclusión. No le dice inmediatamente su padre es el diablo, sino que parte del versículo 35, llevándolos en una idea lógica para que puedan entonces concluir que su padre no es Abraham, su padre no es Dios, sino que su padre es el diablo. ¿Por qué? Por los puntos que él empieza a argumentar. Por lo que, hermanos, la forma que utilizan los discípulos de Satanás para evitar o neutralizar la influencia del Evangelio en el corazón del hombre es la muerte, como en este caso, ¿ya? Y en el capítulo 12 y en el versículo 42 de Juan, dice, sin embargo, dice muchos. Esta es otra forma y una estrategia que tiene Satanás, ¿verdad? Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Dice que muchos creyeron. Pero dice, por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Si yo tomo este texto y lo dejo solamente hasta el verso 42, diría, o podría concluir entonces, que realmente los fariseos tenían mucha influencia ya entre estos creyentes, porque a través de la presión que estaban ejerciendo, a través de lo que es expulsarlos de la sinagoga, entonces los habían convencido para que no confesaran a Jesús. Pero el verso 43 deja entrever entonces lo que había en el corazón de estos hombres. Porque se amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Por lo tanto, a veces es importante también ver qué es lo que predomina en el corazón de cada uno de nosotros. Los fariseos lograban tener esta influencia, ejercer esta presión, a hacer este tipo de chantaje, porque dentro de la verdadera naturaleza de estos que habían, entre comillas, creído en él, creían, pero amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Qué amamos más? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué a veces nos cuesta crecer? ¿Estamos plenamente convencidos de que vamos a resucitar para vida o vamos a resucitar para muerte? ¿Estamos plenamente convencidos? Así como cuando Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Tú crees? ¿Creemos? ¿Creemos? ¿Creemos lo que nos mueve cada primer día de la semana a reunirnos, sentarnos ahí, escuchar un mensaje, participar de la cena, en cada uno de esos símbolos que significan no solamente la muerte, sino la resurrección, y después juntarnos 7 días después o entre medio de algunos otros estudios? ¿Entendemos lo que ha significado en nuestra vida cada estudio que hemos ido escuchando a través de todo este tiempo para fortalecer no solamente un conocimiento, sino el propósito que nos mueve a que cuando nosotros vayamos a partir de este mundo, partamos en paz y no en angustia? Entendemos que la vida no termina con la muerte, sino que es un paso más. Por eso, hermanos, para ir concluyendo, el tema de la resurrección es clave. Era clave para los judíos, era determinante para Jesús mostrar a Lázaro, era importante para Lázaro ser precisamente este testimonio vivo de la resurrección. Era importante para los judíos lo que significaba, ¿verdad? Esta prueba, esta evidencia, este milagro. Pero por otro lado también era un tremendo problema, porque muchos estaban creyendo en él y porque todo el mundo se estaba yendo tras de él por causa de la resurrección. Si eso estaba ocurriendo en ese momento, fíjense ustedes, hermanos, hoy en día. Por eso, hermanos,
La resurrección fue un golpe de gracia que le dio el Señor a Satanás. Y tenía que estar, pero plena y absolutamente consciente, que el día que el Señor resucitó, Satanás fracasó. Pero no pierde sus esperanzas en meternos en nuestra cabeza que tal vez puede ser un mito o puede que sea una fábula. Y en una de esas, y si en una de esas no hay resurrección, y si en una de esas es una bonita historia, concluye usted, hermano. De todas maneras, el apóstol Pablo decía, si fuese así, somos los más dignos de lástima que habría. Muchas gracias, hermanos, por su atención, por su invitación. Espero que esto nos mueva a que podamos valorar, considerar y abrazar precisamente esto que es tan importante para nosotros, el motor de nuestra fe, la resurrección. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano Ricardo. Gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros en esta hora, a esta hora de la noche, ya aquí en Chile, para poder recibir esta enseñanza, esta exhortación, esta palabra de ánimo para todos nosotros, y yo creo que todos la asimilamos y la aceptamos de esa manera para todos nuestros hermanos y para aquellos que todavía no han escuchado al Señor, todavía no han oído a Dios, pero lo buscan. Entonces, ojalá que puedan llegar a nuestra presencia, a cada uno de nosotros, para que de esta manera podamos expresarle lo maravilloso que es el Señor con nosotros, lo maravilloso que puede llegar a ser para nuestra salvación, lo necesario que es, así como el agua que bebemos o el aire que respiramos, para todas las personas, para aquellos que, siendo criaturas y todavía no siendo hijos del Señor, necesitan, le aman, le buscan y esperan conocerle prontamente. Gracias, hermano Ricardo, nuevamente, y que Dios le bendiga. Vamos a entonces Gracias, a tener una hermano. oración a nuestro Padre Celestial. En esta hora quisiera, hermano José Antonio Fariña, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Quisiera pedirle un favor, si usted pudiera darnos o Sí, guiarnos en una oración en esta hora, hermanito. sí, con gusto. Gracias por el privilegio. Adelante, hermano, gracias. Oramos, mis hermanos. No sé si hay alguna petición que hayan ustedes manejado previo. Sí, habíamos hablado, El hermano hermanito, Néstor dice. confíele, por favor. Por el micrófono, sí, hermanito. Eso. Otra. Por los hijos de la hermana Julia Flores de Ajá, Catacao, Perú, que están enfermos, con 4 niños, por favor. ok, muy bien. Muy Perfecto. bien. Eso por ahora, Bueno, hermanito. Gracias. muy bien. Oramos, mis hermanos. Dios, nuestro Padre que está en los cielos, santificamos su nombre. Santificado sea su nombre. En esta tarde, Padre, en esta tarde noche, vamos al trono de su gracia. eh, Yendo, Padre, a través de esta hermosa oportunidad que nos regala, que es la oración, para llevar nuestras plegarias, nuestros agradecimientos. También, Padre, llevar a usted el anhelo de que nuestra oración, Padre amado, sea escuchada y que pase, que vaya y que viaje, Padre Santo, más, que pase en nuestro techo y que pueda, Padre bendito, a su tiempo, a su manera, a su forma, respondida, Padre Santo. Sobre todo, Padre, que se haga su voluntad, por favor. Queremos rogar y pedir por nuestra hermana Julia y sus niñitos, sus hijos. Están pasando por momentos difíciles, Padre amado. Usted la conoce, los conoce. Son los hermanos, Padre Santo, que están ahora afectados, los hijos de nuestra hermana. Estos muchachitos, Padre Santo, si son adolescentes o niños. Rogamos por ellos y rogamos también, Padre amado, por hermanos que están sufriendo, están en un lecho, en un hospital. Otros tendrán tratamientos ambulatorios. Otros, Padre Santo, están por recibir diagnósticos. Otros están ya aplicándose medicina. Cualquiera, Padre, que sea el caso, por favor, sea con ellos, sea con nosotros, Padre. Rogamos por los hermanos y hermanas de diferentes partes de este vasto mundo, Padre, nuestra hábitat, nuestra casa, donde hay hijos suyos. Por favor, socorra a nuestros hermanos conforme a su propósito y a su voluntad.
Gracias por esta oportunidad y el tema que el hermano nos ha traído para gloria de usted y para crecer en nuestro conocimiento y fortalecer, Padre Santo, y llamarnos también a la reflexión, a ser mejores cada día, Padre, y convertirnos en verdaderos creyentes, Padre, de su palabra. Por favor, ayúdenos para perseverar hasta el fin. Rogamos, Padre, que usted sea con hermanos y hermanas que están ahora en la plataforma, aquellos que habrán de escuchar este estudio de manera diferida. Rogamos por ellos también y aquellos amigos, Padre, que todavía no vienen a la obediencia de su evangelio, también, Padre, que muy pronto puedan hacerlo, humillado delante de usted, Padre. Que la honra y que la gloria la tenga usted por todos los siglos. Hacemos esta oración en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Señor, amén. Muchísimas gracias, hermano José Antonio Fariñas, por guiarnos en esta oración. Vamos a pasar entonces con el hermano Néstor Sánchez. Adelante, hermano. Bien, hermanos, vamos a leer aquí. Tenemos John Nilson Rivero, Víctor Manuel Molano, Julia Flores, Alicia Zamora, Lidia Medina, Karen Gutiérrez y Marcelo Tolosa, Isabel Ramos. Todos ellos estuvieron escuchando seguramente en forma muy atenta esta tremenda buena lección que nos trajo el hermano Ricardo en esta noche, que nos deja mucha enseñanza. Y vamos a leer algunos mensajes aquí. A ver, tenemos aquí también la hermana Seila Soto estuvo ahí presente. Y vamos a ver los... Aquí está. Julia Verónica Flores Navarro dice: buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga grandemente, un abrazo fuerte, fraterno. Y luego dice sus oraciones por mis niños, Axel, Cris, Juan Carlos y Emilio. Y luego dice la hermana Lidia Medina: muy buenas noches, hermanos, saludos para todos y especial a la hermana Toya. Feliz de verla, gracias, hermano Ricardo, por tu mensaje. Eso es lo que tenemos hoy día. Queremos invitarlos, que los pueden volver a escuchar en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Dejar sus impresiones, suscribirse si gustan para que les llegue un aviso de que hay un nuevo video grabado. Eso es lo que tenemos, hermano Ernest. Bien, gracias, hermano papá. Vamos a leer entonces algunos mensajes de aquí del chat de la plataforma. Me dice la hermana Marisa de Figueroa, dice aquí, y dice lo siguiente: muchas gracias, hermano Ricardo. Muy buen mensaje de ánimo para todos cristianos. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, hermana Marisa, por su mensaje. Después viene la hermana Vanessa Marín, dice: mil bendiciones, mis hermanos. Saludos desde Manuel Ojinaga, Chihuahua, México. Hermosa lección la que ha hecho entonces nuestro hermano Ricardo en esta hora. Muchísimas gracias por su mensaje, hermana Vanessa Marín, desde allá de México. Y la hermana Luz Dari también dice, está en Colombia, la hermana Luz Dari. Dice: gracias, hermano, por excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. La hermana Vanessa Marín dice: hermanos, pido sus oraciones por Ojinaga, Chihuahua, México. Estamos pasando un momento difícil. Bueno, vamos a orar y mantener nuestras oraciones entonces a la ciudad de Chihuahua, en México, por estos momentos difíciles que están pasando. Gracias, hermana, por comentarnos. Bien, vamos a los comentarios. ¿Algún hermano? Hermano Mario Peña. Ya me imaginaba yo. Adelante, hermanito, ahora su micrófono. Bueno, antes de comentar, Ojinaga es frontera con Estados Unidos. Ok. Mi familia es de ahí y ahorita está, la mafia está peleando entre ellos y ya está la cosa fea. La gente no anda en las calles tan Ay, ay. fácil. Así Ujú. que los hermanos están en riesgo. Así que si se acuerdan de ellos, hermanos, oren por ellos. Yo soy de Chihuahua, pero Ojinaga es la frontera y conozco Ujú. sus terrenos bien, así que oremos por los hermanos. Ok, hermano. Hermano Ricardo, esta mañana caminando yo por las oficinas del gobierno, porque trabajo para el gobierno, precisamente pensaba en esto, en la resurrección, y llegué a ese pensamiento que dijo, y voy a hacer corto el pensamiento. Pensé, es que el que quiera creer va a creer, el que no quiera creer no va a creer. Y eso me conectó con usted porque esa mañana yo soy de las personas que soy muy crítico, me gusta criticarme mucho y no me creo las cosas nada más porque me las dicen, en pocas palabras. Pero pensaba yo en la resurrección, pensaba en esto y no pensaba en Lázaro, pensaba en el tema en sí. Pero hermano, gracias por la lección. Hay veces que no es necesario ser muy técnico en las lecciones y ser muy homilético en las lecciones o muy profundo con los léxicos y diccionarios para llegarle al corazón de los hermanos. Y esa lección me gustó mucho porque Lázaro fue un factor
para darle jaque mate al diablo, ¿verdad? Fue aquellos que juegan ajedrez, yo no sé jugar esa cosa, pero fue jaque al mate lo que hizo el Señor con Lázaro y sí, ¿verdad? Ahí está el testimonio y el que quiera creer va a creer. El que no, pues que le vaya como le vaya. Gracias, hermano Ricardo. Dios le bendiga a su familia también y saludos a la distancia. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias por sus palabras. Sí, efectivamente, espero que haya quedado claro, porque es algo sencillo, pero que es muy profundo, porque era el testimonio vivo que tenían ellos ahí en ese momento, de todas maneras. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Mario Peña, entonces, por su comentario. ¿Alguien más desea emitir un comentario? Nos quedan 2 minutos para que puedan hacerlo. Hermanito Néstor, adelante. Para decirle muchas gracias, Ricardo, por esta buena lección, aunque ya la escuché hoy día en la mañana. Mi señora me la dijo completa, ¿ya? Así que, pero doble bendición. Cuando uno escucha una buena cosa y después se la repiten, es doble bendición. Así que muchas gracias, hermano. Hermano, no hay problema. Muy bien. ¿Alguien Hermano más desea? Ernest, Hermanito Jorge, adelante. sí, solo resaltar algo importante que dijo el hermano Rivadeneira, ¿no? Si no estamos convencidos en la resurrección, no estamos convencidos en el Evangelio. Eso hay que pensarlo bien, porque es importante el testimonio, la lección que ha dado el hermano cuando pidió que Lázaro resucitara. El poder de Dios fue sacada a Lázaro del Hades, que no lo hace nadie. Jesús también estuvo en el Hades y salió del Hades. La resurrección es cierta, la resurrección es válida para todo cristiano. Como dice el hermano Rivera, debemos estar convencidos. Si no estamos convencidos de la resurrección, hace vano nuestro evangelio. Gracias, hermano Rivera. Ujú. Ya, hermanito, de nada, hermano Jorge. Ujú. Hermano Néstor, micrófono otra vez. Convencidos y convertidos. Dos cosas. Justamente, ¿ah? Convencidos y convertidos. Yo me convenzo de algo, pero si no me convierto, no tiene validez. Correcto, hermano, correcto. Hubo una lección sobre eso también. Debemos estar convertidos. Gracias. Ujú. Convencidos y convertidos. Muy buen término. ¿Alguien más? Estamos llegando ya entonces al final, queridos hermanos y amigos, de esta lección del día de hoy, viernes. Ya se nos terminó entonces la semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia, por haber estado con nosotros durante toda esta semana. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Acuérdense que el día domingo a las, corríjame hermano, esto si estoy equivocado, 5 de la tarde hora de Chile, también hay lección a través de esta misma plataforma, de este mismo Zoom, 5 de la tarde, 5 de la tarde, hora de Chile, con el hermano Mario Arellano, desde que está en Venezuela. Así que los que quieran asistir están cordialmente invitados entonces, domingo 5 de la tarde, PM, hora de Chile. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho. Mañana en la mañana también hay estudio por ahí con el Mario Peña a las 8 de la mañana, o 7 de la mañana ya para nosotros, en Chile. No podía hacerlo un poquito más tarde, hermano. Creo que Bueno, me parece, hermano Néstor, es el mismo horario. Ahorita, ¿qué horas son ahorita ya, mi hermano Néstor? Las 9. las 9 de la Entonces, noche. es a las 7 de la mañana, tiempo de Chile, ¿verdad? Sí, sí. Que va a ser 6 de la mañana para mí. Así que, Oh, ya mejor no digo nada. bueno, pues mañana nos vemos, primeramente Dios. Bueno, muchas Chao, gracias, hermano que Dios les Vanessa. bendiga, cuídense Dios mucho. le bendiga. Un Hasta abrazo. aquí Buenas llegamos noches a hoy. todos, que Dios les Un bendiga. abrazo para todos. Chao, Bendiciones. Hasta luego, Ricardo. hermanos. Chao, Hermano Buenas hermanito, noches. muchas Gilbert, gracias. Gusto de María verte, Cuídense. María, Ricardo. hermano, Buenas noches, a hermanos. todos los hermanos. Buenas noches a Gracias todos. Que Dios les totales. bendiga. hermano, buenas Gracias, noches. doctor Jaime. Gracias, Chao, hermano hermano. Jaime. Chao a Saludos todos. a Marcela, Ricardo. Chao, Enriquito. Un gusto de escucharte. Gracias, hermano Saludos a Pancho. Argentina, hermano Rogelio. Dios les bendiga. Chao, chao. Abrazo para todos. Cuídense mucho. Gracias, igual. Hasta el lunes 21 a 15 horas, hermano Néstor, porque ya dejamos suspendido de nuevo por no Ok. asistencia. ¿Bien? Ok. Gracias. Gracias, papi. Un Chao, abrazo. chao. Buenas noches a Chao. todos. Mañana llueve por Coquimbo. Bye bye, en la noche. Ok. Chao. Que descansen. Chao, hermano Rigoberto. Nos vemos. Chao. Chao, Y Cecilia hermano. Palacio, Samsung, a Chao, todos. hermano Chao, Rogelio. Ricardo. Buenas noches. Cuídense mucho. Saludos a Mendoza. Un abrazo a Bye todos. bye. Buenas noches.